Algunos nos pidieron pluralismo cuando anunciamos que invitaríamos a políticos a este viejo café. ¿Acaso pensaron que este es un medio de gran audiencia y que los políticos se pegan puñetazos por entrar a tomar una taza de café con nosotros? En cualquier caso, damos por hecho que muchos nos tildarán de podcast del Partido Popular justo después de esta entrevista. Y es que hoy viene a charlar con nosotros Eva Parera, número 3 en las listas del PP para las elecciones autonómicas de Cataluña. Lo cierto es que, de momento, solo han aceptado nuestra invitación 2 políticos del PP, y este viejo café no les cierra las puertas a nadie, queda dicho. En fin, como decía, hoy nos ha visitado Eva Parera, mujer de protagonismo en los últimos años dentro de la política catalana. Ella se presenta como independiente en las listas del PP, porque durante años militó en Unió, el último partido conservador de Cataluña. Después dejó el partido, tras su disolución, y nos cuenta su periplo posterior, su encuentro con Manuel Valls, el proyecto municipal y el famoso y durísimo dilema entre investir en el Ayuntamiento de Barcelona a un alcalde que era antisistema por independentista o a una alcaldesa que solamente era antisistema. Nos habla de giros políticos de algunos compañeros de Unión, nos habla del conservadurismo catalán, de la guerra cultural y del proyecto que ahora la ocupa, el Partido Popular de Alejandro Fernández. Les diré una cosa, una vez más, dudo que yo vaya a votar, y si fuera, no sé a quién le daría mi voto. Pero es una buena noticia que el conservadurismo catalán y el madrileño se encuentren con este fichaje del PP. Y es que llevamos años de políticos que no entienden en qué consiste conservar la tradición. Y yo confío en que esta vez se entiendan todos aquellos que deben defenderla, y Alejandro y Eva están demostrando esa intención. Y de nuevo les recuerdo que, aunque les salga sarpullido porque no comulguen con las ideas de nuestro invitado, siéntense y escuchen. Hoy nos habla alguien que ha bregado bastante tiempo en la política. Por un lado, representa el dolor de un político conservador en un mundo de izquierdas, y por otro, nos demuestra un optimismo sincero en su lucha. Y nos recuerda que la política no solo es el Congreso o Twitter, que hay poder en los ayuntamientos, que hay diálogo entre los partidos y que todavía se puede trabajar sin que te odien demasiado. Les servimos el café bien cargado, que hoy se lo merece, y les invitamos a ustedes a saber más de la política, ese oficio de lobos, pero también de algún perro pastor. Estamos aquí con Jaime. ¿Qué tal, Jaime? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Y con Eva Parera. Muchas gracias por venir. Eva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, un placer estar con vosotros. No, el placer es todo nuestro. La primera pregunta que te quería hacer es un poco ya lo mismo que le preguntamos a Alejandro, y es ¿por qué estás en política, ¿no? Es decir, ¿qué te llevó a meterte en política y qué te hace quedarte en los tiempos en los que vivimos, que están tan polarizados y son tan complicados políticamente? Y creo que la gran pregunta es ¿qué hace quedarme? Desde luego, porque a veces te dan ganas de salir corriendo, como muchos que han hecho ya, salir corriendo. Lo que me hace entrar en política es un poco casualidad en la vida, ¿no? O sea, y yo desde muy pequeña siempre tuve muy claro que quería dedicarme al mundo del deporte profesional, no de la política. Y de hecho, pues hice la carrera de Derecho por recomendación además del presidente de la FIBA, de la Federación Internacional de Básquet, que me recomendó que era el futuro en el deporte profesional. Entonces hice la carrera de Derecho y al poco de acabar la carrera empecé a especializarme en Derecho Deportivo, abrí mi despacho y entonces, pues cosas de la vida, en el trabajo, me llevó a que mi despacho asesorase al Español, al Real Club Deportivo Español, ¿no? Y ahí pues el presidente era Daniel Sánchez Llibre y su hermano era diputado en el Congreso de los Diputados por Unión Democrática, ¿no? Era un partido con el que yo tenía mucha afinidad ideológica y programática y un día pues me ofrecieron si quería entrar en política, necesitaban a alguien un poco experto en deporte porque bueno, pues, iban un poco cojos en esto y así poco a poco empecé a hacer mis pinitos pues en el comité de unión, un poco aportando mi visión en temas de deporte mientras compaginaba con mi trabajo hasta que, bueno, pues un día llegó la propuesta de, oye, da el salto definitivo a la política y necesitamos a alguien que vaya al Senado, a la mesa del Senado, y es cuando decido pues que bueno, soy un culo inquieto, o sea, todo el mundo que me conoce me define así,
Y como buen culo inquieto decidí pues, que me apetecía probar algo nuevo. Siempre me había gustado mucho la política, la seguía siempre y pues así es como entré en política y aquí sigo. ¿Qué análisis haces del Senado? Porque es el gran criticado, ¿no? De la forma de gobierno español, ¿no? Porque ¿sabes? Estamos en un bicameralismo un poco deficiente, en el sentido de que no tiene tantas competencias como el Congreso. ¿Cuál era tu función allá y eso? Bueno, la verdad es que trabajaba muchísimo en el Senado porque además cuando yo entré éramos un grupo muy pequeño, éramos solo 6 senadores. Además yo estaba en la mesa del Senado, entonces pues habían muchísimas comisiones de trabajo y nos teníamos que repartir el trabajo, ¿no? Era portavoz en 5 comisiones, además comisiones mixtas con el Congreso y en Europa, ¿no? Al final yo acabé en el Consejo de Europa también. Y la verdad es que estuve de ponente en una ponencia para la reforma del Senado, que desgraciadamente no se llegó a votar porque se disolvieron las Cortes y se convocaron elecciones, pero que había llegado con un gran consenso de todas las formaciones políticas para darle, digamos, una vuelta a lo que debía ser realmente el Senado y cómo sacarle mucho más partido, ¿no? Desgraciadamente, pues no se produjo el cambio y al final se quedó con lo que es ahora, ¿no? Una Cámara de segunda lectura. De todas formas, creo que se es muy injusto con el Senado. O sea, tener una Cámara de segunda lectura es básico en cualquier democracia, ¿no? Yo no me planteo no tenerla, ¿no? Porque te permite una segunda revisión de los textos, sobre todo una segunda negociación de los textos, que es muy, muy válida. ¿Por qué? Porque en el Congreso es un bullicio de prensa. O sea, no puedes hacer nada en el Congreso sin que no te grabe un periodista, te pregunte un periodista, te haga una foto. En el Senado no hay prensa, no genera interés. El no generar interés te permite una mejor negociación entre todas las fuerzas representadas, te permite una mejor negociación sobre todo con los ministerios y con los ministros, ¿no? Entonces, muchas cosas que no se podían llegar a negociar en el Congreso porque hubiese sido noticia, porque hubiese generado un problema, porque pasa por la puerta de atrás, entre comillas, ¿no? Del Senado, donde ahí sí se puede negociar porque pasa más desapercibido, ¿no? Y al final, pues es una manera de llegar a más consensos muy útil. Además, en función de quién gobierna, las mayorías no son las mismas en el Congreso y en el Senado, ¿no? Y eso permite también pues un debate un poco más enriquecido, porque al final sabes que lo que en el Congreso con tu mayoría puedes aprobar, a lo mejor en el Senado no, ¿no? Y permite mucho más juego político a la hora de negociar enmiendas. O sea, que tiene su punto interesante y yo creo que sobre todo útil. Cuando Alejandro Fernández anunció que ibas a formar parte como candidata independiente de las listas, en Twitter empezó a aparecer un vídeo tuyo en el Senado Mm, en el que hablabas sobre el referéndum de la independencia. mm. Que eso es una cosa que ya explicaste, que lo pondremos en la descripción, ¿no? Que te hicieron una entrevista en La Razón. Pero me gustaría un poco que explicaras exactamente el proceso, ¿no? Es decir, hasta qué punto, bueno, tú estabas a favor, entiendo que estabas a favor de un referéndum, ¿en qué No, época o no? Bueno, si lo puedes no. contextualizar mejor. Sí, tanto. Sí, claro, porque las cosas todos tienen su entorno político y su entorno social y su momento, ¿no? No, en esa intervención, eso es un vídeo que me saca Vox de, no sé si 30 segundos, de una sesión de control de gobierno en una pregunta que dura 20 minutos o media hora, ¿no? O sea, el contexto es mucho más amplio, ¿no? En ese momento yo estaba debatiendo con el ministro Gallardón, que era ministro de Justicia en ese momento, con el cual teníamos una excelente relación, sobre la banalización del nazismo y del holocausto, porque estábamos en la reforma del Código Penal para incluirlo como delito, ¿no? Justo en ese momento, creo que era esa misma semana o la semana antes, disculpadme si no soy muy ajustada con los tiempos porque ha pasado mucho tiempo, era el 2013 esto, ¿no? Justo esa semana yo creo, el gobierno de España había recibido un aviso
por parte de Europa, del Consejo de Europa, diciendo, oiga, cuidado con permitir que medios públicos y políticos estén utilizando según qué expresiones, banalizando el nazismo como consecuencia de que había salido un reportaje en Telemadrid muy cacareado, retuiteado por el sector político, comparando a Artur Mas con Hitler. ¿no? Fue un reportaje terrible, terrible, ¿no? Y hablaba de que los catalanes pues, éramos nazis, y bueno, decía una serie de barbaridades que prefiero no recordar, ¿no? Justo en ese momento, además, se estaba en un momento político muy delicado, porque eso era previo a la consulta del 9N, y en ese momento se estaba en un diálogo entre el gobierno de España y el gobierno de la Generalitat, en el que se planteó muy seriamente sobre la mesa el decir, bueno, yo te cedo unas competencias para que tú hagas una consulta, que no un referéndum, o sea, nunca se habló de un referéndum, ¿no? Como tal, ¿no? Te cedo las competencias para que puedas hacer una consulta vinculante siempre y cuando haya la promesa de que el Govern de la Generalitat se va a atener a los resultados que salgan de esa consulta. ¿Por qué? Porque esto permitía que alguien estuviese en Cataluña haciendo campaña en favor del no, cosa que no estaba pasando, nadie estaba haciendo campaña en favor del no. Yo hubiese votado no y yo estaba exigiendo que alguien hiciese campaña en favor del no, cosa que luego me acarreó muchos problemas con mis compañeros, ¿no? En el Senado, pero nadie estaba haciendo esto. Y en segundo lugar, porque todo el mundo era muy consciente de que si esto se daba, ganaba el no, claramente. O sea, de hecho, el independentismo nunca ha ganado en las urnas en votos, siempre ha ganado en el Parlamento por mayorías parlamentarias, pero no en votos, ¿no? Entonces, todo el mundo tenía muy claro que ganaba el no, ¿no? Entonces, un poco mi intervención con el ministro iba en el sentido de decir, oiga, estamos en un momento que estamos a punto de encontrar una salida a una situación que si no le encontramos una salida va a estallar. De verdad va a estallar. O sea, yo alertaba de lo locos, entre comillas, que estaban algunos en mi formación política y que estaban dispuestos a hacer cualquier burrada, ¿no? Y que no es posible romper esto que estamos haciendo ahora con discursos de si son nazis, y ustedes tienen que poner un freno a esto, ¿no? Y entonces un poco les decía, oiga, si realmente, o sea, creen en todo esto, ¿por qué no cerremos ya esto, ¿no? Y hagamos esta consulta, ¿no? O sea, hagamos este referéndum, entre comillas, en Cataluña, ¿no? Para saber qué piensa la población, ¿no? Porque luego continuamos, y yo luego continué la intervención, ¿no? Porque el resultado será no, ¿no? Y de hecho el ministro me contesta y me da la razón. Y me dice, tiene usted toda la razón, no podemos tolerar esto, ¿no? Por eso estamos reformando el Código Penal, por eso, ¿no? O sea, lo que pasa es que, bueno, cuando las cosas las sacas de contexto, pero yo nunca he defendido un referéndum como tal, como el Brexit, ¿no? Porque al final lo que estábamos defendiendo, esa parte como cuota de unión democrática que yo era que no podíamos dividir a la sociedad y que íbamos encaminados a dividir una sociedad y que un referéndum dividía una sociedad, ¿no? Entonces al final dices, bueno, ¿cómo acabamos esto? Pues acabamos, venga, consultamos a los catalanes, ¿no? Que alguien, que se haga una campaña a favor del sí, una campaña en favor del no, y que alguien que salga un resultado y que nos atengamos al resultado. Esto es lo que estaba sobre la mesa en ese momento. Obviamente, era imposible. O sea, viendo, o sea, claro, en ese momento no sabíamos hasta qué punto había gente que estaba loca, ¿no? O sea, pensábamos todos, yo creo que incluso el propio gobierno de España en ese momento pensábamos bueno, que esto era, se hablaba del suflé, de hecho, ¿no? Bueno, esto es un suflé, esto es un farol para que nos sentemos a negociar una mejor financiación. O sea, nadie pensaba realmente que íbamos a traspasar tantas líneas rojas como se traspasaron, ¿no?
Claro, cuando lo sacas de contexto, pues ahora, pues 7 años más tarde, te pueden decir, mira, es que defendías esto, no, mira, es la realidad, yo nunca he defendido esto, ¿no? Y además me manifestan multitud de veces en el Senado incluso en que yo no estaba de acuerdo en un referéndum, ¿no? Luego, de hecho, después, al cabo de pocos meses, se convoca como un pleno extraordinario en el Congreso, ¿no? En el que comparece el Parlamento de Cataluña, o sea, el Congreso acepta que comparezca el Parlamento de Cataluña en el Congreso a defender la consulta. O sea, para que veáis, o sea, la predisposición que había por parte del gobierno, ¿no? Es decir, bueno, vais y entonces se defenderá el sí y el no en el Congreso, ¿no? Yo me planté, o sea, yo no fui... todos mis compañeros en el Senado decidieron que nosotros teníamos sesión de control en el gobierno, teníamos pleno y teníamos sesión de control al gobierno. Todos mis compañeros decidieron que se iban al Congreso a dar apoyo, creo que comparecía Turull, en representación, Marta Rovira, creo también, si no recuerdo mal, en representación del Parlamento de Cataluña, y dije, oye, yo no voy a apoyar una barbaridad como esta. O sea, lo siento. Me quedé sola en el Senado, bueno, de hecho me sacaron en TV3, o sea que en TV3 solo sacan para criticar, ¿no? Entonces me sacaron en TV3, el plantón, la senadora que se ha quedado sola y tal, y a los pocos meses de eso es cuando abandono mis responsabilidades en el Senado y me voy. Y en este periodo de tiempo en el que te vas, porque entiendo que te fuiste de Unió, ¿tú formas parte de Unió? No, yo me quedé en Unió hasta que Unió se abandonó el Senado, pero yo seguí militando en Unió hasta que Unió pues, se desapareció, se disolvió y desapareció. Y entonces encuentras a Manuel Valls, entiendo. O sea, es el paso, o hay algo entre medio. Sí, luego yo me voy del Senado y al final me designan en el Parlamento me designan como consellera en el Consejo Audiovisual de Cataluña, ¿no? O sea, yo planteo, bueno, pues me vuelvo a la privada, no sé, me vuelvo a mi empresa, yo tenía mi empresa, me vuelvo a mi empresa, así, entonces pues surge la posibilidad de, oye, no te vayas de la política, ¿no? Y tenemos que designar un representante en el Consejo Audiovisual de Cataluña y bueno, pues eso me permite alejarme un poco de los focos y hacer un trabajo que nada tiene que ver o sea, con la política de barro, digamos, de la independencia, no independencia y tal, ¿no? Simplemente me voy al Consejo Audiovisual un poco a hacer mi labor pues de consellera de control de medios, otorgar licencias y demás. Y estando allí es cuando al cabo de unos años pues, recibo una llamada para ir a un desayuno y cuando voy a ese desayuno, pues me encuentro con Manuel Valls, que me hace una propuesta para volver un poco a la primera línea política, ¿no? A la política más activa e incorporarme en su candidatura. La verdad es que me lo pienso 2 meses largos. Él me lo propone en septiembre, principios de septiembre, nada más volver de vacaciones y yo me incorporo a finales de noviembre y me lo pienso mucho porque él va muy asociado a las siglas de Ciutadans y bueno, para mí es un paso difícil a tomar en ese momento y bueno, pero al final decido que me pesa más estar haciendo política con Manuel Valls, con un ex primer ministro de Francia, con el que además tengo la oportunidad de hablar varias veces antes de tomar la decisión, coincido perfectamente con el diagnóstico, con las recetas para lo que necesita Cataluña, Barcelona, ¿no? Y me siento cómoda y al final pues decido apostar por eso y bueno, renuncio al CAC y me voy con él. Y ahora, bueno, cambiando un pelín de tercio, ¿cuál ya has explicado, ¿no? Que se te han dado bastantes palos por esta cuestión pero para que lo expliques un poquito más en claro, ¿cuál es tu posición con respecto a Cataluña, el encaje de Cataluña en España o la particularidad de Cataluña en España? ¿Cómo podrías definir tu visión con respecto a esto? Bueno, es que yo no creo que haya ninguna particularidad. Yo siempre he pensado que Cataluña es una comunidad autónoma. A mí cuando a veces me preguntan, no, es que Cataluña es una nación, no es una nación, o sea, mi respuesta es no, o sea, Cataluña es una comunidad autónoma, ¿no? Con una historia propia
y con un peso de las instituciones propio y con una cultura propia que la diferencia de otras comunidades autónomas que hay en España, pero no deja de ser una comunidad autónoma, ¿no? Yo jamás me he considerado nacionalista, me decían, estabas en un partido nacionalista. Yo no me considero nacionalista y nunca he pensado con mentalidad nacionalista. O sea, para mí ser un partido nacionalista es ser un partido que excluye, ¿no? Y yo nunca he pensado que ejerciéramos la política, al menos desde la exclusión. Al contrario, siempre se buscaba el pacto, el consenso. Yo creo que cuanto más ha crecido, cuando más ha crecido Cataluña es cuando Convergencia y Unió gobernaba y era capaz de llegar a acuerdos cuando el Partido Popular gobernaba en Madrid, ¿no? El acuerdo era mucho más fácil con el Partido Popular porque Convergencia y Unió era un partido de centro derecha de toda la vida, aunque ahora sea otra cosa, ¿no? Pero siempre se buscaba trabajar para Cataluña desde la lealtad con España, ¿no? Sabiendo que era un win-win para ambos, porque Cataluña en el fondo es uno de los motores de España, ¿no? Entonces, si le va bien a Cataluña, le va bien a España, si le va bien a España, le va bien a Cataluña. Esto es una evidencia, ¿no? Entonces, yo creo que el encaje es el que es. Creo que han habido muchos errores por parte de mucha gente. Es decir, al final tenemos muchas comunidades autónomas en España con idiosincrasias distintas, con sensibilidades distintas, ¿no? El gallego se siente muy gallego y el andaluz se siente muy andaluz, pero yo al final siempre me he planteado, o sea, ¿por qué la sevillana se considera, ¿no? Cultura española, además de andaluza, y en cambio la sardana no se considera cultura española, solo cultura catalana? Es ridículo, ¿no? O sea, la sardana es tan cultura catalana como cultura española. Y creo que esta barrera que se ha puesto desde Cataluña, sin duda, pero también muchas veces desde España, ¿no? Y al final, yo creo que a veces para respetar un poco esta sensibilidad distinta o para no generar mayor conflicto tal, pues se ha ido cediendo en muchas cosas que no se debería haber cedido y que al final pues han hecho como un corto, ¿no? Cuando llega la crisis del 2008, la crisis es muy dura, hay que hacer muchos recortes. Claro, ¿quién hace estos recortes? Estos recortes los asume prácticamente en su totalidad Convergencia y Unió, los empieza el tripartito, pero en el fondo los recortes más duros los tiene que asumir Convergencia y Unió. Entonces, es mucho más cómodo cuando estás gobernando y tienes que hacer ajustes, tienes que hacer recortes durísimos, el discurso de, oiga, si es que no me queda más remedio, porque es que, claro, es que tengo un déficit fiscal y y España me roba. Y al final, pues un poco lo que hablábamos fuera del micro antes, ¿no? Me quito responsabilidades, siempre todo es culpa de los demás, yo todo lo hago bien, ¿no? Y ese discurso, claro, gobernar cuando tienes que hacer recortes, sabes que sí o sí es perder el próximo gobierno. O sea, no vas a volver a ganar las elecciones. Esto es una evidencia, que han pasado todos los gobiernos, no de España, de Cataluña, de todo el mundo. Te comes una crisis económica, aplicas unas políticas de austeridad súper duras y esto te pasa factura política. Pero esto lo tienes que asumir como parte del juego democrático. Luego ya volverás a ganar y te volverás a presentar, volverás a ganar y volverás a gobernar. Al final aquí siempre ha habido un tripartito o Convergencia y Unió, un tripartito o Convergencia y Unió, ¿no? Pero no se quiere asumir eso, no se quiere asumir tengo que soltar el poder, o sea, voy a perder el poder, ¿no? Y entonces ahí empieza, como se ve además que la gente lo está pasando mal y eso genera enfado, genera rabia, es mucho más fácil apelar a las emociones de la gente, o sea, a cabrear, perdón por la palabra, pero es mucho más fácil cabrear a la gente cuando lo está pasando mal, ¿no? Lo puedes volver más visceral cuando realmente lo está pasando mal, pues lo que se hace es aprovecharse de eso de una forma absolutamente indecente, ¿no? ¿Y cuáles han sido? Porque al final las consecuencias de Convergencia y Unió tratando de agarrarse al poder ha sido que, por un lado, Unió ha desaparecido
pero Convergència se convierte en Junts per Catalunya y empieza a haber como una especie de mutación de partidos, cambian de nombre. Ahora se ha ascendido y tengo entendido que la antigua Convergència es el PDeCAT. No sé si me equivoco, tal vez no estoy súper metido en esto, pero bueno, el PDeCAT en las encuestas no le dan, bueno, me parece que no le dan nada en las encuestas, al menos las que he visto yo, las del CIS, que ya no lo tienen ni en cuenta. También es verdad que las del CIS, o sea, tienen muy en cuenta son muy fiables, no son. muy en cuenta al PSC, o sea, exageradamente en cuenta, sí que es verdad. Pero claro, parece que ese agarrarse al poder ha hecho que a última instancia hayan desaparecido y bueno, ya ha quedado esta vertiente un poco más extremista. No sé bueno, qué resultado electoral estáis esperando, al margen del CIS. Si se puede decir, claro, no sé. Mira, a ver, hay muchas encuestas, nosotros cada uno maneja encuestas propias, ¿no? Yo la verdad es que tiendo a fiarme poco de las encuestas ahora. ¿Por qué? Porque creo de verdad que hay un voto al que yo llamo un voto COVID, ¿no? No sabemos, primero, cuál va a ser la participación. O sea, no sabemos cuál va a ser el miedo real de la gente de ir a votar. Y eso ya te altera un resultado electoral. Es decir, a mí hoy me preguntan a quién vas a votar y yo puedo decir a quién voy a votar. Pero es que a lo mejor luego llega el día antes me han anunciado que vuelve a haber un pico de ingresos en la UCI y pienso, ¿sabes qué? O luego tengo una comida con mis padres y pienso, ¿para qué voy a poner en riesgo a mis padres yendo a votar? ¿No? Entonces, esto es algo que no controlamos para nada. Y luego está el voto de la gestión. O sea, pero no como la gestión como tal de si ha sido una buena o mala gestión. Es el voto de cómo me han afectado personalmente en mi negocio y en mis cuentas personales el estado de alarma, los cierres, los cambios de horario, el no abrir, el no sé. Es decir, por ejemplo, Girona es eminentemente independentista, ¿no? O sea, todos tenemos claro que en Girona el voto independentista gana, ¿no? Pero Girona es una provincia muy turística y el sector turístico es de los más afectados, es el sector servicios, que no pueden abrir restaurantes, que el aeropuerto no va nadie, que no vienen visitantes, que han pasado una campaña de verano terrible, que los campings no han podido abrir, ¿no? Entonces, al final, ¿cómo va a pasarte? O sea, cuando vayas a votar, que tú tienes un restaurante o tienes un hotel que tienes cerrado desde hace 8 meses, eres independentista a muerte, crees que Puigdemont es un tío sensacional o que Junqueras es un crack, no sé, ¿no? Pero tienes que ir a votar y decir, hostia, voy a responsabilizar a esta gente de que me han cerrado el negocio sin darme ayudas, porque al final esto es una mala gestión de este gobierno de la Generalitat, o me voy a seguir tragando lo de todo es culpa de Madrid. Y eso no lo sabemos. Yo creo que eso es imposible de saber. Entonces, realmente no sé qué va a pasar. Está Vox. El fenómeno Vox, yo creo que nada tiene que ver con la situación política en Cataluña ni con el programa electoral. Hemos visto, no tienen programa. O sea, el programa es cargarse las competencias, es decir, recentralizar. O sea, ¿cómo puedes presentarte a presidente de la Generalitat para decir que el presidente de la Generalitat tiene que desaparecer? ¿No? Que todo se tiene que gestionar desde Madrid, ¿no? Se presentan con esto, pero es que al final es que pueden ni salir, porque yo creo que nadie sabe quién va en la lista de Vox. O sea, hemos visto a Ignacio Garriga no saber cuál es el presupuesto de la Generalitat, pero no saberlo por 5 ceros, o sea, una barbaridad, ¿no? Da igual. O sea, es un fenómeno mundial de los populismos de extrema derecha o de los nacionalismos de extrema derecha que al final ha llegado a Cataluña. Entonces, no sabemos cómo va a afectar esto el voto, sobre todo del sector no independentista, ¿no? Entonces, hay muchas incógnitas. Para nosotros los resultados, las encuestas nos dan un muy buen resultado, ¿no? Porque al final ahora el Partido Popular está con 4, no es grupo parlamentario y nos dan, superamos el doble, ¿no? Entonces,
Eso es muy buen resultado. El problema no es el resultado, el problema no es si voy a sacar 7, 10, 14 o 5. El problema es, ¿serán útiles? O sea, ¿realmente podremos hacer algo con esos diputados? Al final, Manuel Valls y yo somos 2. Y con 2 hemos podido decidir quién gobernaba el Ayuntamiento de Barcelona, ¿no? Con todo Esquerra que ganó las elecciones. Muy bien, usted Esquerra ganó las elecciones, pero nosotros, que somos el último grupo en el ayuntamiento, hemos decidido que usted no va a ser alcalde, ¿no? Entonces, al final no es tanto el número de votos que sacas. Ciudadanos ganó las elecciones, tenía 36 diputados, ganó con más de 1 millón y pico de votos, no hizo nada, no pudo hacer nada, no quiso hacer nada, no hizo nada, no ha servido para nada. Entonces, al final es ver cómo queda la aritmética final, porque esto es un gran drama, o sea, aquí nadie va a sacar mayoría absoluta, o sea, nadie, se olviden, o sea, esto va a ir de pactos. Entonces, ver cómo queda esa aritmética final para ver si puede ser decisivo o no a la hora de cambiar el govern de la Generalitat. Es que justo cuando hablabas de la cuestión de la gestión, ¿no? El voto de la gestión, y pasándolo un poco al PSC, a mí es lo que más me descorazona, porque si vamos a la gestión del gobierno, a la gestión del ministro Illa sobre la pandemia, lo lógico sería que al menos las encuestas previeran no sé, una decepción del votante del PSC precisamente por Illa el gestor. Y lo que dicen las encuestas es precisamente lo contrario, ¿no? Que gracias al efecto Illa, pues parece que está inflando el asunto, ¿no? Y precisamente es uno de los motivos por los que las elecciones se celebran, ¿no? Finalmente, o quiere el PSC que se celebren ya. Eso no te genera un poco de pesimismo, porque yo sí que estoy ya inmerso en el pesimismo. Es decir, ¿cómo puede ser que el ministro Illa, el ministro de Sanidad Illa, pase a ser uno de los favoritos como presidente de la Generalitat? ¿Cómo lo explicas tú desde La verdad es que es todo muy descorazonador, porque al final también te preguntas cómo pueden seguir votando a partidos independentistas, cuando además han salido a reconocer que han engañado a la gente. O sea, les hemos oído decir, oiga, es que no es verdad, no teníamos las estructuras de Estado preparadas, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, la gente sigue votando, ¿no? Lo de ella es un fenómeno muy preocupante. ¿Por qué? Porque se ha crispado tanto la política en Cataluña, en España en general, pero sobre todo en Cataluña, está tan crispada. O sea, el Parlamento solo son gritos, no hay propuestas, solo son y tú más, y tú más, y tú más. Que al final cuando aparece un perfil que tiene un grado de conocimiento por parte de la gente del 100%, porque ha sido ministro de Sanidad en una pandemia mundial, o sea, ha tenido la suerte, no, porque pobre es un marrón, ¿no? Pero quiero decir que ha tenido la casualidad de que le ha tocado un ministerio al que iba a pasar desapercibido y que acaba cogiendo un protagonismo bestial porque entra el coronavirus, ¿no? Entonces, su grado de conocimiento es el 100%. Y ella es una persona sosegada. Habla bien, es amable con todo el mundo, no levanta la voz, no pierde los papeles, no insulta, no agrede a nadie verbalmente, ¿no? Entonces, al final la gente dice, es que es buena persona. Ya, oiga, pero ser buena persona no le capacita para ser presidente de la Generalitat, ¿no? Pero da igual, o sea, porque estamos en un momento en que es que nos estamos llamando ñordos, fascistas, golpistas, o sea, tenemos un lenguaje tan de tasca, o sea, tan tabernario en un hemiciclo de un parlamento, que es que al final cuando viene alguien y dice buenos días y te habla de usted, te parece que es la leche, ¿no? Cuando esto tiene que ser la normalidad. O sea, tú puedes confrontar y puedes no estar de acuerdo con lo que te opinan, ¿no? Con lo que te están diciendo, opinar distinto, puedes hacerlo de una forma educada. Es compatible decirte, oye, mira, lo siento, pero no comparto tu punto de vista por esto, por esto, por esto, por esto. No hace falta que te llame imbécil, ¿no? Entonces, el problema es que la normalidad nos parece una excepcionalidad. Y para mí esto es el efecto Illa. Porque tú cuando preguntas a la gente, pero oiga, pero usted es consciente que a este señor le han endosado 17 millones de euros de test
de test falsos, le han endosado 30 y pico millones de mascarillas defectuosas. O sea, no tiene comité de expertos y le ha estado mintiendo no sé cuánto tiempo. O sea, no tiene un plan de vacunación mínimamente decente. O sea, usted es consciente de todo esto, da igual, no pasa factura nada. Pero es que en este país no pasa factura nada, de nada, de nada. Es terrible. Es que tengo la impresión con esto, ¿no? De que no sé si el PSOE sabe jugar muy bien a la contra, ¿no? Es decir, como se ofrece como la única alternativa. O sea, no es propositivo proponiendo cosas muy buenas suyas, porque en realidad no hacen, realmente les sale todo mal, ¿no? Lo decía Alejandro, me parece que lo decía Alejandro Fernández, ¿no? Lo de que es gafe. O luego Pablo Casado lo decía, Pablo Casado decía, es que usted es gafe, ¿eh? O sea, cada vez que dice algo, le pasa algo mal. Y claro, y ya es una cosa también, es un fenómeno a estudiar, ¿no? O sea, la peor gestión de la pandemia, en la tercera hora, en el peor momento, en el momento que más necesitaría, pues se viene a Cataluña y hay gente que lo percibe como una especie de salvador, ¿no? Que está dispuesto a dejar, es que es una cosa que a mí me supera, ¿no? Entonces, yo en mi cabeza he llegado a la conclusión de que saben presentarse como la única alternativa al independentismo de alguna manera, y todo lo demás es algo malo, ¿no? Pues que si a la derecha es todo fascismo y luego el resto es nacionalismo. Y la gente, pues, debe ser también un poco lo que dices tú, Eva, que como lo ve muy comedido y sosegado, y al final la gente ya está cansada, porque yo creo que muchos estamos cansados, ¿eh? O sea, desde el 2012 fractura la sociedad, o sea, no queremos llevarnos mal al final la gente, ¿eh? O sea, un ratito y tal así polarizado aún lo aguantas, pero ya tanto nacionalismo es cansado. Entonces yo creo que también va un poco por ahí, ¿no? La gente se ha cansado, basta ya de nacionalismo, hemos visto que es un fraude, vamos a intentar, ya más viene una crisis económica muy importante, vamos a intentar solucionar las cosas. Aunque también te digo, o sea, viniendo una crisis yo al PSC, o sea, es como el último partido que se me ocurre votar, al menos históricamente. Pero el tema es lo que ha dicho Luis Eva. O sea, por la parte que os toca a vosotros desde el PP, ¿no? ¿Qué podéis hacer, ¿no? Porque esto es bastante significativo, ¿no? Que el PSC se perciba ahora y antes Ciudadanos como la única opción no independentista que está fallando en el PP o que ha fallado o que falta por proponer. Bueno, a ver, yo creo que no es que haya fallado algo. O sea, yo creo que el Partido Popular ha pagado el estar en el gobierno en uno de los momentos más complicados de la crisis política con Cataluña, ¿no? O sea, el Partido Popular ha tenido que vivir estando en el gobierno la consulta y el referéndum, sobre todo el referéndum, que es lo que realmente pasa factura, ¿no? Y al final dicen, bueno, es que el Partido Popular es el del 155, oiga, el Partido Socialista también. Sí, sí. No me cuente películas, ¿no? O sea, o sea, es un poco, ¿no? Pero es da igual, o sea, ¿quién estaba gobernando, ¿no? Y al final el Partido Popular aplica un 155 para convocar elecciones, porque tiene margen de hacer lo que quiera, porque además tiene una mayoría aplastante en el Senado y puede decidir, aplico un 155, que yo me lo temía, pensaba, bueno, ya verás tú, o sea, van a aplicar un 155 y van a aprovechar para empezar a revisar cuentas, a eliminar, o sea, a realmente, como tengo la gestión, tengo la autonomía intervenida, gestiono yo y voy a empezar a petarme el Diplocal, las embajadas, y voy a poner orden, ¿no? Y TV3 y todo lo que haga falta. No hacen esto. O sea, el mismo momento en que aplican el 155, convocan elecciones, ¿no? Esto que debería ser aplaudido, ¿no? O sea, decir, oiga, es que, vale, nos han aplicado un 155, pero es para que los ciudadanos podamos votar un nuevo gobierno. O sea, no para quitarnos la autonomía y quedarse ellos el gobierno, ¿no? Bueno, pues esto al final es lo que le pasa a factura ahora, porque es lo que queda, ¿no? No sé, yo creo que el Partido Socialista, de entrada Cataluña es de izquierdas, mayoritariamente, ¿no? Y de hecho la izquierda, esta izquierda, junto con Comuns y Esquerra y tal, tienen un discurso muy populista, muchísimo. O sea, están haciendo un discurso de la igualdad, los derechos LGTBI, el feminismo, es decir, es mucho titular, muy rimbombante, con muy poco contenido, pero no se te ocurra discrepar, porque si tú pones en duda, o sea, yo no soy feminista,
¿no? Digo, oiga, ¿qué están haciendo? O sea, ¿qué es esto de primar a las mujeres? O sea, primar a las mujeres no es igualdad. El feminismo se supone que pide igualdad, no beneficios para las mujeres, ¿no? Pero entonces ya es machista, ¿no? El tema LGTBI, ¿no? Oiga, perdone, ¿cómo que un privilegio? Hemos visto ahora, han sacado en España un concurso para unos puestos de trabajo o algo así, o para una empresa, no recuerdo muy bien qué era, en que se reservaban plazas para personas trans. Oiga, ¿perdón? Ya. O sea, es que dudo que esto sea hasta legal. O sea, ¿no? Entonces, cuando tú criticas esto, es que eres homófobo. ¿No? Yo no soy homófobo, pero ¿por qué tengo que privilegiar a un colectivo? ¿No? Es decir, igualdad de derechos, protección de derechos, que no se insulte a nadie, a todo el mundo, pero es que a los LGTBI, a los musulmanes, a los católicos, a la gente mayor y lo que sea. Es decir, no, entonces, pero da igual, o sea, no, ese debate no cuenta. Y entonces tienen un debate muy fácil, muy cómodo, muy vistoso, ¿no? Y al final, pues la gente compra esto. ¿Por qué? Porque es que es mucho más fácil vivir con ayudas del Estado, ¿no? Es decir, bueno, siempre tengo la ayuda del Estado, ¿no? Que ser emprendedor. O sea, es más difícil ser emprendedor, es más difícil arriesgar. Monto un negocio, tengo una iniciativa, me lanzo, ¿no? No, ¿sabes qué? Es mucho más fácil ser funcionario o es mucho más fácil, ¿no? Entonces, van un poco a este discurso de no os preocupéis que aquí está papá Estado, que si os pasa algo os ayudará. Claro que el Estado tiene que ayudar cuando alguien está en una situación económica precaria y necesita asistencia social, por supuesto, pero el Estado lo que tiene que dar instrumentos para que la gente pueda construir proyectos, pueda emprender, pueda generar ocupación, pueda generar empresas, ¿no? Pero esto es más de derechas. Entonces, no es un discurso tan fácil. No, o sea, si yo te digo, vosotros sois jóvenes, os digo, oye, chicos, la vida es muy dura y tenéis que salir ahí, tenéis que estudiar, tenéis que esforzaros, tenéis que aprobar, no como ahora con la ley CELA, que no hace falta que apruebes, no. O sea, ¿quieres llegar a algo? Tienes que aprobar, tienes que aprender idiomas, porque el mundo está globalizado, o sea, tienes que saber inglés como mínimo y si puedes aprendes francés, alemán y chino, ¿no? Tienes que esforzarte y ánimo. Y te digo una cosa, la cultura del esfuerzo es fracasar y tienes que fracasar. Ese discurso no te lo compra nadie, pero es que es el discurso que hay que hacer y es el discurso que tenemos que hacer. Oiga, los grandes éxitos vienen de grandes fracasos y hay que enseñar, o sea, los hijos los tenemos que educar en el fracaso, en la frustración, ¿no? Entonces es mucho más fácil no te frustres, ¿no? La educación de los hijos, uy, no, el hijo súper protegido, tal, no le frustres, la protección de los padres. Y esto es lo que hace el Estado con el ciudadano, nos trata de niños, no nos trata como adultos, entonces eso se compra muy fácil. La realidad por eso es otra. Cuando vienen las grandes crisis, no en España, en Europa, en el mundo entero, acaban en gobierno aquellos partidos que son más conservadores, que tienen políticas fiscales conservadoras, políticas fiscales más de derecha. ¿Por qué? Porque esas son las que generan la recuperación económica. Porque el Estado no entiende que el Estado vive del sector privado. O sea, ¿yo por qué puedo pagar una renta mínima vital? Porque he podido recaudar impuestos de las empresas que generan ocupación, de que la gente tenga trabajo y pueda consumir, y pueda comprar, y pueda pagar IVA, y pueda comprarse una propiedad, y pueda acceder a un crédito, y pueda tener una hipoteca, y yo le puedo cobrar impuesto de patrimonio, ¿no? Entonces, es muy fácil ser generoso cuando tienes dinero recaudado, pero cuando la recaudación cae, porque no hay empleo, porque no hay consumo, ¿no? Porque no hay servicios, porque no hay nada, entonces cuando tienen que venir políticas conservadoras, políticas de derechas, de bajada de la presión fiscal, que son las que permiten reactivar la economía, ¿no? Yo creo que ahora el Partido Socialista pues, se está beneficiando un poco de esa dinámica de un poco populista, porque al final aquí Salvador ya le tiene que pasar factura a lo que está haciendo Pedro Sánchez. Debería. Claro, debería. Es decir, oiga, es que usted está pactando con, bueno, ya mire, con Esquerra ya me cuesta, pero es que con Bildu,
sea, ¿qué está haciendo militantes a los presos de ETA? ¿No? O sea, que no condena los atentados, que te dicen de, bueno, sí, fue un drama, las muertes de ETA, pero bueno, todo depende del relato. Con perdón, me iba a decir un taco. O sea, ¿cómo me va a decir que todo depende del relato? ¿No? O sea, que le meten tiros en la nuca a la gente, ¿no? Pero no pasa factura nada. Bueno, esto es digno sí que es digno de estudio, la verdad, porque yo llego a un punto en que digo, no entiendo al votante. No lo entiendo. Y no me siento capaz de entender al votante. Es imposible. Esto que decías de que los grandes éxitos están hechos de fracasos y de frustraciones, pensaba que tal vez el Esquerra Republicana y Junts per Catalunya lo utilizan como argumento para continuar en su... Seguir En este fracasando, caso, ¿no? vamos a explicar que no No, se ellos aplica. fracasar no fracasan, siguen cobrando su nómina, no tienen, o sea, Cierto. no se han visto perjudicados. Para ellos no es un fracaso, para ellos siguen manteniéndose en el poder, que es lo único que aspiran, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y a ver cuán factura les pasa a ellos también, porque vamos. Yo, bueno, sí que con respecto a esto, el otro día Alejandro nos decía algo que nunca me había parado a pensar, ¿no? Decía, bueno, es que nosotros, aparte de la lucha cultural o de la guerra cultural o de esta guerra de ideas que tú proponías, que es muy interesante y la verdad es que aquí nos alegramos de que salga a la luz y tal, Alejandro nos decía, oye, también hay que hacer guerra cultural sobre la propiedad privada, porque ahora mismo, y bueno, en Cataluña especialmente, ¿no? Ya se ha hecho, ¿no? Hay un ataque bastante potente a la propiedad privada. Y yo quería preguntarte, ¿cómo has vivido, o sea, si has tenido colegas cercanos de Convergencia que después han pasado por Junts o que han tenido que darse el abrazo con la CUP o con Esquerra y han tenido que traicionar esos principios liberales, o esos principios de respetar la propiedad privada? O sea, ¿cómo puede ser que el burgués se abrace con el perro flauta? O sea, ¿cómo ha podido pasar esto? No lo entiendo yo. Bueno, la experiencia más directa y más difícil que he tenido yo con lo que tú comentas es cuando yo estaba en Units para Avançar con Ramon Espadaler, ¿no? Cuando acaba Unió, cuando se liquida a Unió, pues Ramon decide formar un nuevo partido que se llama Units para Avançar, del que yo me hago militante, porque yo un poco por la relación personal, ¿no? Por el cariño con toda la gente que sale de Unió, por lo mal que lo pasó Ramón gestionando el concurso de acreedores, que fue muy difícil para él, ¿no? Y un poco, bueno, pues como apoyo, no puedo estar en ningún cargo ejecutivo por incompatibilidad con mi cargo de consellera en el CAP, pero sí que me hago militante, ¿no? Y yo hablaba mucho de política con él, estaba en la toma de decisiones del partido y tal. Y entonces, una de las tomas de decisiones del partido es: vamos a hacer la alianza para las anteriores autonómicas con el Partido Socialista ¿no? con Miquel Iceta, ¿no? Bueno, yo aquí un poco le digo, bueno, entiendo por qué lo haces, es decir, entiendo que buscas, digamos, un espacio sobre el que poder crecer y ayudar a crecer al partido, ¿no? Porque es que si no tienes cargos públicos, no eres un partido político. O sea, por mucho que hayan 25 partidos políticos, o tienes algún cargo público o no eres un partido político, ¿no? Entonces, no habían cargos públicos, ¿no? Entonces, bueno, pues entiendo una manera de tener un diputado en el Parlamento, ¿no? Pero, o sea, y aquí un gran pero, nosotros no somos socialistas y te vas a encontrar con muchas incomodidades, porque ellos no defienden la escuela concertada, ellos tienen unas políticas económicas y fiscales totalmente contrarias a las nuestras, ¿no? Te vas a encontrar con muchas cosas que vas a chocar, ¿no? con ellos, ¿no? Entonces, al final se hace un documento en el votación separada en determinados temas de conciencia, ¿no? que le llaman, ¿no? El tema del aborto, el tema, claro, es que ¿no? hay muchas cosas. Entonces, hacen un documento de votación separada y tal. La realidad, ¿cuál ha sido? Que fue cuando ahí empezamos a chocar y yo presento mi baja como militante, ¿no? Que es que empieza la legislatura. Hay una moción de censura en el gobierno de España, entra Pedro Sánchez en el gobierno, ¿no? Y presenta los primeros presupuestos.
los primeros presupuestos que presenta Pedro Sánchez son una agresión directa al autónomo y a la pyme, ¿no? Que yo creo que es a que más nosotros, como partido en ese momento UNITS, teníamos que defender, ¿no? Porque al final las pymes generan el 86% del trabajo en Cataluña, del empleo en Cataluña, 86%, ¿no? Y es nuestra cultura, la cultura del emprendedor, ¿no? Del autónomo. Entonces, hace unos presupuestos terribles. Y yo le digo, oye, no vamos a hacer ningún comunicado diciendo, por favor, esto no puede ser. Dice, no puede ser, porque estamos con una alianza con el Partido Socialista. Digo, oye, tú puedes marcar tu posicionamiento. Todo el mundo tiene claro que eres un partido distinto, que tú no eres una filial del PSC. Puedes marcar tu posicionamiento sin ser agresivo. Puedes decir, oiga, pues aplaudimos de los presupuestos de Pedro Sánchez esto y esto, que seguro que hay cosas que nos gustan, porque no todo está mal, pero pedimos, por favor, un esfuerzo para revisar todo aquello que afecta a autónomos y pymes. Y ya está. Pero marca un perfil propio, ¿no? Y eso no se hace. Y aquí ya es el primer punto en el que yo ya me empiezo a sentir incómoda. Luego viene una moción en el Parlamento en que se propone subir el impuesto de sucesiones y donaciones, ¿no? Y aquí, pues claro, la propuesta es del PSC UNITS. Y digo, bueno, pero oye, tú no puedes presentar esta propuesta. Es decir, cuando nosotros gobernábamos como Convergencia y Unió, bonificamos el impuesto de sucesiones y donaciones. O sea, ¿cómo puedes estar presentando una propuesta que pida quitar la bonificación y subir el impuesto? Que es lo que de hecho han votado en el Parlamento, ¿no? Y ahí ya es cuando digo, no, esto ya está. Es decir, la comodidad del cargo, del escaño, el miedo quizá a ponerlo en riesgo, te hace asumir según qué posicionamientos y entonces ya pierdes tu esencia, ¿no? Pierdes tus principios. Entonces ahí es cuando ya no puedes seguir. Entonces cuando yo digo, yo presento mi bajeme y me marcho, ¿no? Porque además yo le dije, oye, tienes la posibilidad de salirte de todo esto, porque yo tengo la propuesta de ir con Manuel Valls, ¿no? Y esto nos va a permitir volver al Parlamento de Cataluña. De hecho, mira, esta es la prueba viviente, ¿no? Y dijeron, no, nos vamos a presentar al ayuntamiento con el PSC. No te puedes presentar en el ayuntamiento con el PSC, porque el PSC está dispuesto a volver a gobernar con Colau. Y nosotros no podemos volver a gobernar con Colau, porque es que Colau es un perfil que solo va a trabajar en beneficio de los ocupas. Pues ya se veía de dónde viene, o sea, de dónde viene, cómo llega a la alcaldía, ¿no? Entonces, nosotros no podemos estar gobernando con alguien que va a hacer políticas que van a beneficiar la ocupación ilegal, ¿no? Bueno, pues se decide que se va con el Partido Socialista, yo decido que me voy con Manuel Valls a defender la propiedad privada y otras cosas, ¿no? Y ahí es cuando rompo mi relación. Pero es una vez más el discurso fácil, ¿no? De los gobernantes. Es que cuando gobiernas culpando de todos los demás es muy simple. Es decir, es que no hay vivienda digna, tenemos que garantizar la vivienda digna. Pues que lo asuma el propietario. O sea, el pobre tío que ha estado ahorrando toda su vida para pagar una hipoteca, para poder tener una propiedad que dejar a sus hijos en herencia, ¿no? O para sacarle un rendimiento, que es que hemos demonizado el comprar una propiedad para poder tener una renta cuando te jubiles de esa propiedad. Pero oye, esto es perfectamente lícito, que para algo estoy trabajando y para algo me he metido una hipoteca, ¿no? ¿no? Pues la pobre persona que está haciendo esto, ahora le están diciendo que mire, primero no va a poder poner usted el precio de alquiler que quiera, se lo voy a decidir yo. No, perdón, el precio de alquiler lo decide el mercado, no lo decide usted. O sea, ¿qué es esto, no? O sea, ¿qué es este intervencionismo? ¿No? Y luego le dicen, y es que además, lo siento, pero es que tienes una propiedad, me la tienes que ceder. No la puedes dejar vacía, porque si no te cobro un impuesto o te la requiso. Perdón, o sea, yo decido qué hago con mi propiedad.
si la dejo vacía o no la dejo vacía, porque es que a lo mejor la he tenido alquilada, se me ha ido el inquilino y yo sé que mi hijo está a punto de independizarse en 6 meses y en 6 meses le voy a dejar un piso para que se vaya a vivir y se independice y no tenga que pagar un alquiler que no se pueden pagar, ¿no? No sé, 1000 motivos que me da igual, es que es mi decisión, es mi propiedad, ¿no? Pues tampoco, ¿no? Y luego encima te dicen, oiga, si encima le han ocupado la propiedad y ha tenido usted la suerte que no le han partido la cara, ¿no? Pues mala suerte, porque es que claro, es que la pobre gente necesita donde vivir. Bueno, pues oiga, construya usted o ofrézcale usted vivienda de protección oficial, pero no me haga a mí hacer el trabajo que usted no hace, ¿no? Y esas son las políticas que está haciendo ahora la izquierda, ¿no? Y me sorprende mucho que el Partido Socialista se preste a esto, que esto es más comunismo que otra cosa, ¿no? Esto no son políticas de izquierdas. Esto el Partido Socialista de Felipe González no lo hubiera permitido en la vida, yo creo. ¿No? En cambio, ahora se ve con buenos ojos, quizá para no discutir con el socio de gobierno, no tengo ni idea, no lo sé, pero la realidad es esta y nos vamos a un camino que, bueno, pues muy preocupante porque vamos a salir muy tarde de la crisis económica. Sí, totalmente. Oye, a ver si nos puedes hablar, porque estaba pensando, digo, siempre que hablamos de política en este podcast siempre es como lo malo, ¿no? Porque estás viendo momentos muy turbios, pero háblanos un poco de la parte bonita de la política, ¿no? Porque entiendo que estás en política también porque te debe gustar y tal, si no, no estarías, ¿no? Entonces, háblanos de todo aquello que has podido conseguir o aquello que te gusta Bueno, la de la verdad es que política. la política es, o es vocación o no la haces porque no tienes horario, no tienes días libres y o sea, tus jornadas son 24 horas casi 7 días a la semana, ¿no? Pero la política es fantástica. A ver, yo soy abogado de profesión, ¿no? Entonces, como abogado de profesión, para mí, entrar en la política estando en el Senado, ¿no? Encima en la mesa del Senado, donde estás legislando, es lo máximo. O sea, para un abogado, ser legislador es increíble. O sea, yo sé que muchas leyes que luego muchos jueces van a interpretar, que se van a aplicar, llevan mi firma, ¿no? Llevan mi sello, o sea, llevan mis propuestas, ¿no? Esto es increíble. O sea, que tú puedas, porque además tus propuestas no son tuyas, son propuestas que tú has hablado previamente con los sectores afectados, ¿no? Que, o sea, tú eres una correa de transmisión de aquellas peticiones de la ciudadanía que ellos no pueden hacer llegar, ¿no? Y te las hacen llegar a ti y tú, pues a través de una enmienda, a través de una negociación, a través del pacto, pues la pones allí y puedes llamar y decir, oye, esto y lo he conseguido, ¿no? Ya está. ¿Sabes? Hemos conseguido esto, ¿no? Esto lo ves luego mucho más en la política municipal, ¿no? O sea, pues, al final la política en las cámaras legislativas, en los parlamentos, sí, tienes una incidencia porque estás legislando, pero no ves la inmediatez de la labor que estás haciendo, ¿no? O sea, muchas cosas que yo he hecho no se verá el resultado hasta que yo ya me he ido, ¿no? En la política municipal no. O sea, en la política municipal, o sea, por ejemplo, nosotros conseguimos ahora que se dieran 6.000 euros de ayudas a las guarderías directas, ¿no? de Barcelona para paliar pues, la falta de ingresos que estaban cerrados, ¿no? Y ves a gente que te llama, uy, gracias, 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 mil gracias, porque he podido pagar sueldos, he podido, ¿no? O sea, la política municipal es increíble. Yo siempre digo que yo empezaba al revés, ¿no? Bueno, hice un poco política municipal en un municipio pequeño antes de ir al Senado, pero era concejal de Hacienda y, bueno, hacía poquitas cosas, ¿no? Pero yo siempre recomiendo a todo el mundo que se quiera dedicar a la política que empiece por la política municipal. Es muy dura, pero es increíble. O sea, primero te permite un conocimiento de muchas cosas. O sea, aprendes muchísimo ejerciendo en la política, ya sea en la política municipal como en las cámaras parlamentarias, porque haces un máster continuado de 1000 cosas. Tienes que saber muchas cosas. Cuando estás legislando sobre marítimo, sobre agrario, o sea, tienes que hacer un máster acelerado de todo, ¿no? Y te permite culturizarte muchísimo, conocer muchas cosas, ¿no? Pero luego te permite conocer sectores que desconocerías, problemáticas que te quedan muy alejadas, ¿no? Y
cuando ves ahora, sobre todo en temas sociales, ¿no? Cuando estás con Cáritas o cuando ves gente que lo está pasando realmente muy mal, ¿no? Primero valoras mucho lo que tienes tú. Eso es un privilegiado, ¿no? Y hay gente que realmente lo está sufriendo muchísimo, ¿no? Y si soy capaz de ayudar, y aunque sea con un voto, aunque sea con una propuesta, ¿no? Pues te da una satisfacción increíble, porque en el fondo estás transformando la vida de la gente, estás transformando cosas, ¿no? Y a veces me apena mucho, me frustra mucho ver la ligereza con la que gobiernan ciertas personas, ¿no? Que no son conscientes de la huella que dejan, para bien o para mal, ¿no? Ujú. Y ahora en Cataluña se está dejando una huella para mal. O sea, esto lo tienes que llevar en tu conciencia toda la vida. Si la tienes, claro, hay que tener conciencia para ello, ¿no? Bueno, y si la tienes formada, ¿no? O sea, este es el tema, Sí. porque parece que lo ven todo en claves de que ellos son una especie de salvadores y que el resto es gente muy mala, ¿no? Que este sería el problema que estamos viendo. Pero sí, efectivamente, es verdad que en la política puede hacer cosas muy buenas. Jaime, no sé si quieres preguntar. Quería preguntarte por lo que has explicado antes de permitir que gobernase Colau y esa elección entre dos males, ¿no? Esta elección que teníais allí y por qué decidisteis lo que decidisteis en su día. Esta es una de las decisiones más difíciles de mi vida. Difíciles no de tomar, o sea, la tomé muy rápido, pero difíciles por lo que suponía, ¿no? Y por las consecuencias que sabíamos que iba a traer, ¿no? Pero al final, o sea, esto sucede todo en la noche electoral. O sea, la misma noche electoral, pues es un fracaso para nosotros, ¿no? Y lo tienes que asumir como un fracaso. Es decir, o sea, ya estás como hundido porque has fracasado y no has sacado un buen resultado, ¿no? Lo que hablamos un poco del fracaso, ¿no? De, pues, en la vida hay que fracasar, ¿no? Pues fracasamos, no sacamos un buen resultado, ¿no? Y bueno, pues tienes que pasar las fases del duelo en una hora, ¿no? Y entonces asimilas rápido porque tienes que reaccionar, ¿no? Entonces, bueno, pues asimilamos, hemos fracasado, perfecto. Y entonces analizamos, vamos a ver cómo ha quedado esto, ¿no? Y decimos, ostras, espérate, porque, bueno, no hemos podido gobernar, porque el objetivo era doble, o sea, el objetivo era gobernar para echar a Colau y gobernar para plantar cara al independentismo. O sea, el objetivo principal, el motivo principal que mueve a Manuel de dejar París y venir a Cataluña, venir a Barcelona, es su lucha contra los nacionalismos y su lucha contra el independentismo, ¿no? Y eso es lo que a mí me mueve de irme a hacer política con él. Entonces, al final, nuestro objetivo prioritario es, hemos venido a confrontar al independentismo, ¿no? A pararle los pies al independentismo. Entonces, al final decimos, bueno, no hemos podido gobernar, pero tenemos la posibilidad de pararle los pies al independentismo. Y no estamos hablando de un municipio cualquiera, estamos hablando de la capital de Cataluña. Tiene mucho poder económico, mucho poder internacional, tiene mucho poder el Ayuntamiento de Barcelona, a veces incluso más que la Generalitat, ¿no? Entonces, pues eso es lo que hay. Y es que al final es que la decisión está tomada, ¿no? Entonces, una vez decimos, bueno, la decisión está tomada, es, bueno, ¿somos conscientes de las consecuencias que va a tener esta decisión? Sí, lo somos. Vamos a recibir por todos lados. Nos van a insultar, nos van a matar, nos van a llamar de todo. Además, con Manuel éramos muy conscientes que eso implicaría la ruptura del grupo. Seguro. Claro, nos quedábamos Manuel y yo solos. Es que estábamos convencidos, o sea, lo sabíamos. Nos vamos a quedar solos, ¿no? Y entonces al final te miras a los ojos y dices, bueno, pues que nos conocemos de hace 6 meses, ¿no? O sea, si nos quedamos solos, claro, yo todavía no había presentado mi renuncia en el Consejo Audiovisual. Yo me iba al ayuntamiento renunciando un 30% de mi sueldo, ¿no? Ujú. Y entonces, claro, y Manuel se debía preguntar, ¿esta va a decidir qué pasa de todo y se queda de consellera en el CAC?
Y yo pensando, tía, un ex primer ministro va a decidir que se queda mano a mano conmigo en el último grupo del ayuntamiento, ¿no? Entonces al final dijimos, oye, vamos a mirarnos a los ojos, ¿no? Oye, asumimos un compromiso, lo asumimos hasta el final, los dos. Perfecto, pues vamos a muerte. Hicimos el voto, pasó lo que pasó, nos quedamos solos y aquí seguimos asumiendo el compromiso que nos dimos mutuamente y que nos dimos con la ciudadanía en general al presentarnos, ¿no? Pero yo os puedo asegurar que cuando anunciamos que otra mayoría alternativa era posible, todo el mundo empezó a sospechar que íbamos a dar los votos a Colau. O sea, yo me tuve que ir de Barcelona, tuve que apagar el móvil de las llamadas, presiones, amenazas, o sea, increíble. O sea, no había vivido una cosa tan rastrera en mi vida. Pero presiones y amenazas ¿por parte de quién? De todo el mundo. O sea, de los independentistas, intentando convencerme, os lo digo, me limito a convencerme porque luego esto se emite, pero intentando convencerme de que no votase a Colau, ¿no? Ujú. Mucha gente y luego mucha gente diciéndome, oye, tú, porque mira, que Manuel Valls vote al PSC tiene un sentido, porque viene del Partido Socialista francés. Tú, una persona que viene de un partido de centro de derecha, como era Unió, ¿cómo puedes votar a los socialistas? ¿Cómo no? Y luego muchas llamadas del otro lado para asegurar de, oye, pero no te vas a rajar, no te vas, ¿no? Porque al final ellos desde el Partido Socialista tenían a dos socialistas, como era Corbacho y Manuel Valls, votándoles, pero si yo fallaba y se quedaban sin gobierno, ¿no? Y fue terrible. O sea, cogí y me fui. Dije, me voy, volveré el día de la investidura y un poco lo que le pasó al candidato de Teruel existe, ¿no? Pues que el pobre iba de su voto, la investidura, ¿no? Pues un poco a nivel municipal, que no es lo mismo que a nivel estatal, pero un poco fue eso, ¿no? Y fue complicado, la verdad. Pero era lo que había que hacer. Yo no me arrepiento en absoluto. Lo volvería a hacer. Yo te he de reconocer que cuando voy por Barcelona y veo el estropicio que ha hecho Ada Colau, igual. entendiendo el voto. No, está claro que fue una decisión muy difícil. Oye, sí, pero os digo una cosa, una reflexión que le hago a mucha gente. La ciudad estaría igual, porque todo lo que hace lo hace con los votos de Esquerra, ¿eh? Sí, claro. Sí. O sea que la ciudad estaría igual, tienen las mismas políticas, lo único que además estaríamos con el monotema independentista todo el día, ¿no? Sí, también es verdad. Mira, yo de hecho fui como observador al ayuntamiento el día de que votabais, ¿no? Y estaban ahí los observador imparcial, Luis, eras imparcial, ¿no? Sí, bueno, yo no tenía, o sea, yo no iba a manifestarme de nada, ¿no? O sea, yo iba a ver, o sea, porque para mí es que bueno, las elecciones ya desde hace años yo creo que no gana nadie, que al menos en Cataluña y en Barcelona, que haya votado, ¿no? Entonces... Los fracasos, Luis, los fracasos son importantes. Exacto, yo estoy mejorando. Ahora no sé si decirte que me votes ahora, que les gafe. Bueno, sí, puede ser eso, sí. O sea, de hecho, yo ese años voté, o sea, no sé si... Pues mira. Tal vez aquí lo que puedo ser yo es o sea, me podéis pagar para que vote al partido en plan malos. Voy a votar al PSC la próxima vez. No, deja, tú votaría para desperdiciar votos. Justo. No, pero recuerdo estar porque a mí me gusta mucho la política, no sé, ya se nota bastante, y yo quería ver un poco lo que se montaba delante, y estaban los grupos, bueno, los de Podemos y los de Esquerra, pues súper enfadados entre ellos, ¿no? Y hubo un momento que me pareció particularmente interesante, que es un momento en que confrontan las dos manifestaciones y no sabían ya cómo meterse entre ellos, ¿no? Porque claro, decían, es que aceptáis votos de Valls, que es fascista, ¿no? Porque ya todo el mundo es fascista, ¿no? Que piensa diferente. Sí, y un momento que entre ellos dos empiezan a llamarse fascistas, ¿no? Los de Podemos, los de Esquerra, y fascistas, ¿sabes? Y me pareció una cosa, dije, ostras, qué curioso. O sea, ya entre ellos también, ¿no? Les tenía que explotar en la cara algún día, claro, al final. Claro. Pues ya que ha perdido contenido, ¿no? Lo de fascista, al final ya es un arma arrojadiza, ya es contra el que piensa diferente. Lo que pasó en la Plaza San Jaume fue una vergüenza, o sea, fue un ejemplo de cómo está la política aquí, ¿no? Porque al final
oye, no es la primera vez que se hace un gobierno alternativo con pactos, ¿no? En política municipal es súper habitual esto, ¿no? Y, bueno, la manifestación, o sea, cruzar al Palau de la Generalitat fue terrible. Ahí en medio daba miedo. Bueno, la gente está enferma, o sea, la gente está enferma de odio, ¿no? Porque no gobiernan los suyos. Oiga, esto es democracia y esto forma parte del juego democrático. Y al final dices, oiga, ustedes independentistas no ganaron las elecciones, las ganó Ciutadans y están gobernando, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Que si te beneficia a ti me parece muy bien, pero si beneficia a otro, todo el mundo es fascista. Por favor, ¿no? O sea, no sé, a veces, pues eso, no entiendo a la gente. Está... Sí, no, la democracia es muy democrática cuando les beneficia. Esto se ha visto Sí, sí. clarísimo, ¿no? Porque por lo demás. Oye, Eva, una cosa, ya la ultimísima, si te va bien. Yo quiero saber, Sí. supongo que es Alejandro el que te convence, ¿no? Para sumarte a la lista, ¿no? Si se puede saber qué es lo que te convenció o si hubo una conversación o lo que sea que puedas contar, ¿no? ¿Qué te Pues llevó? mira, sí, te lo puedo contar, no es ningún secreto, no es ni te convenzo ni me convences en absoluto. O sea, ha sido la cosa más espontánea del mundo. O sea, un día Alejandro y yo no nos conocíamos. Y pues trabajando en el ayuntamiento con el grupo municipal del Partido Popular, pues yo tengo muy buena sintonía, hago muy buena sintonía con Óscar, ¿no? Con Óscar Ramírez, que es uno de los concejales que tienen ahí, que está con Bou. Vemos que coincidimos en todo, hablamos mucho, porque al final ahí en el ayuntamiento te hablas con todo el mundo, no solo con el PP, o sea, yo tengo muy buena relación con todos los concejales de todos los grupos, incluso los independentistas. La verdad es que esto lo tengo que reconocer. O sea, el sectarismo puede tener alguno puntual, pero en general las relaciones personales son fantásticas. Y, y bueno, pues hicimos buenas migas, hablábamos mucho de política, oye, coincidíamos en todo y tal, ¿no? Y un día pues coincido con Alejandro, ¿no? Y nos conocemos y nos caemos bien. Oye, quedamos un día para comer, cuando todavía se podía salir a comer. Y pues nos vamos a comer y de vez en cuando vamos quedando para comer y hablamos de política, ¿no? Y entonces, oye, él me pregunta cómo lo ves tú, él me explica cómo lo ve él, ¿no? Y yo pues un poco le hago la reflexión ostras, es que aquí el espacio de izquierda está hipercopado de partidos y tal, y no hay ningún partido de centro derecha en Cataluña, ¿no? Y yo como catalanista que soy, ¿qué tal? Es decir, como votante de Convergencia y Unió de toda la vida, es que le digo, es que no sé quién voy a votar, ¿no? Porque claro, le digo, es que, claro, me dice, vótame a mí, ¿no? Y digo, ya, Alejandro, digo, pues mira, digo, la verdad es que me estás sorprendiendo. O sea, me apetecía conocerte porque me gusta lo que dices, me gusta cómo hablas, me gusta el tono, me gusta lo propositivo que eres, o sea, me gusta muchísimo. Pero claro, o sea, habéis llevado una línea en el Partido Popular en Madrid muy dura, ¿no? Para mí, para mi gusto, ¿no? Y entonces, él un poco me dice, yo soy muy crítico con cosas que ha hecho el partido, Pablo también es muy crítico con cosas que ha hecho el partido, aquí va a haber un cambio, ¿no? Y me dice, yo creo que sería muy bueno y a mí me gustaría poder reinventar, digamos, de alguna manera, ¿no? El Partido Popular, no reinventarlo, ¿no? Pero consolidarlo, digamos, o sea, quitarle este estigma que lleva en Cataluña, ¿no? Porque creo que no es merecido, ¿no? Y, oye, sería genial que tú pudieras pues sumarte con nosotros, ¿no? Así de entrada y me lo tomo como medio en broma, ¿no? Y claro, digo, oye, o sea, yo soy secretaria general de un partido político y lo que no voy a hacer es irme a otro partido político, ¿no? No lo hice con Ciutadans, era una cosa puntual, no lo voy a hacer ahora y me dice, no, pues te sumas como independiente o con tu partido o como quieras, ¿no? Y dije, pero esto es posible, porque claro, al final ya sabemos cómo funcionan estos grandes partidos, ¿no? Que decide Madrid, ¿no? Y eso queda así como una quimera, ¿no? Luego viene la moción de censura
que presenta Abascal contra Pedro Sánchez. Y ahí empieza, pues yo creo, un giro del Partido Popular muy interesante de analizar, si te gusta la política, ¿no? Con un discurso increíble de Pablo, separándose, marcando muchas distancias de Vox, poniéndose como un partido de centro moderado, poniéndose como un partido de Estado desde la oposición, ¿no? Y luego pues, hace unos cambios en la ejecutiva y se ven algunos cambios, ¿no? Y no es hasta el último momento, seguimos hablando Alejandro y yo le digo, oye, si eso que me dijiste ese día va en serio, a mí me gustaría, porque me gusta lo que estoy viendo, ¿no? Y creo que podemos reconstruir juntos un espacio que no existe y que lo está queriendo reconstruir PDeCAT, PNC y todos estos, pero que en realidad no lo pueden reconstruir porque son independentistas, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros lo podemos reconstruir. Nos va a costar mucho. No será en estas elecciones, pero estas elecciones se pueden poner unas bases muy buenas para reconstruir este espacio en las siguientes, y en las siguientes, y en las siguientes, ¿no? Y además, digo, yo creo que además podemos sentar una alianza que puede ser muy buena en las municipales también, porque vemos que con 5 concejales puedes estar gobernando. O sea, PSC estuvo en gobierno con 5 concejales, ¿no? Y que yo creo que hay que hacerle ver al Partido Socialista que es que va a haber otra opción con la que buscar unos consensos para la ciudad, ¿no? Y nos podemos unir porque somos 4 votos ahora mismo que le damos una mayoría alternativa y no va a necesitar Esquerra. Y a la larga podemos presentarnos en las elecciones juntos, ya es una opción, ¿por qué no? Ciudadanos está en caída libre, veremos qué pasa en las municipales, pero al final agrupamos todo este voto constitucionalista en el ayuntamiento que nos puede dar 6, 7, 8, 9 concejales. ¿Por qué no? ¿No? Y nos da opciones reales de gobierno. Y así es como empieza todo, ¿no? Y entonces llega un momento, yo lo veo, soy muy pesimista con esto, ¿no? Yo pienso, bueno, no le van a dejar ni loco que se meta a una tía catalanista zumbada que llega aquí, ¿no? Y metérsela en las listas, además en puestos de salida, porque además son 4 diputados y le tiene que decir a su gente que, oye, tienes que ceder tu puesto a una tía que viene de CiU, ¿no? Esto es muy difícil de hacer, ¿no? Y yo pensé, en Madrid no le van a dejar. Y al final en Madrid le dejan. Y Pablo Casado le dice, adelante, ¿no? Me gusta lo que propones. Y os puedo decir, es el 24 de diciembre por la mañana, que estoy ya con mi historia de las Navidades, la cena de Nochebuena y la tal, que me llama Alejandro, oye, vengo a verte y nos vemos el día 24 por la mañana y me dice, oye, que sí, que vamos. Digo, ¿que vamos dónde? ¿No? Por Dios, ¿no? Que nos vamos a las elecciones. Pues venga, sin tiempo pensármelo mucho, pues nos vamos a las elecciones. Y así es como fue. No sé si empezó más como una broma y acabó siendo una realidad, pero así es como fue. Yo creo que una estrategia muy pensada de Alejandro, que al final pues, tuvo la habilidad de saber convencer al partido aquí, y que es difícil, y al partido en Madrid. No, pues muy, muy interesante esto. A ver cómo sale o cómo se traduce en las urnas. Sobre todo porque estas elecciones son complicadas, ¿no? Como lo decías, el COVID, tengo entendido que el Partido Popular tiene votantes mayores, ¿no? Al menos estadísticamente, y eso pues hace que muchos esta vez se sientan cohibidos de ir a votar. Pero bueno, esperemos, tengamos esperanza y en el caso de que vaya mal, pues mira, será algo de lo que aprender, ¿no? Pues nos levantaremos y lo volveremos a intentar. Exacto. Que es lo que hay que hacer en la vida. Cuando te caes, levantarte y volver a intentarlo. Oye, muchísimas gracias, Eva, por el tiempo que nos has dedicado. La verdad es que ha sido muy agradable hablar contigo. A vosotros. Y mira, a ver si después de las elecciones o en otro momento ya nos podemos ver incluso en persona, que se soluciona el COVID y podemos tomando un café, un croissant, algo, ¿no? Sí, claro que sí, será un placer cuando queráis. Muchas gracias, Eva. Encantado. Hasta luego.